por la flexibilidad para poder cambiar a esta aplicación. Ahí les compartí algunos, ¿verdad? Que tengo el Zoom, pero también tengo el Office y la licencia, entonces quiero probar si nos funciona bien porque pues obviamente por cuestiones ahí de logística y de finanzas, perdón, está bastante bien, ¿no? Entonces vamos a ver cómo nos va funcionando en los diferentes grupos que usamos mi Zoom, porque mi Zoom se convierte como en el Zoom de la iglesia, ¿verdad? Que lo usamos para muchas cosas, es el de la reunión de interno, las reuniones de la región. Entonces vamos a ir viendo ahí poco a poco, pero ustedes son mis conejillos de Indias, ya con ustedes ya avanzamos. Pero gracias. Bueno, vamos a ir hoy a la clase, ¿verdad? Vamos a ir a la clase del día de hoy, a la clase número 4, ¿verdad? Y vamos a hablar sobre la redención, ¿verdad? Cómo la redención también nos permite tener una cosmovisión cristiana correcta, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una oración y vamos a ir a la clase. Amado Padre que estás en el cielo, queremos agradecerte, Señor, por darnos la oportunidad, Padre, de estar juntos, la oportunidad de poder conectarnos, Señor, y poder aprender, Señor, de este tema de la cosmovisión. Gracias te damos, Señor, porque hoy nosotros podemos ver la vida de una manera distinta, de una manera diferente, aún el sufrimiento y el dolor, y aún lo que a nuestros ojos es injusto, Padre, podemos aprender con claridad cómo verlo, cómo observarlo, Dios, y cómo entenderlo. Pedimos por esta clase, ¿verdad, Padre, que nos acompañes, que nos permitas entender, eh, Padre, abrir nuestro entendimiento, nuestra manera de observar y de abordar este tema tan maravilloso de la redención. Gracias te damos, Señor, y oramos en Jesús. Amén. Y gracias, hermanos. Pues bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? La cuarta pregunta de toda cosmovisión. En uno de los puntos de la clase hablamos que toda cosmovisión debe responder a 4 preguntas fundamentales. La primera es ¿quiénes somos? ¿Verdad? Es una pregunta fundamental. ¿Dónde estamos? ¿Verdad? ¿Qué está mal? ¿Verdad? Hablamos de eso en la última clase, ¿no? Sobre la caída. Pero la pregunta número 4 es ¿cuál es el remedio? ¿Verdad? ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es el remedio para este mundo tan caótico, ¿no? ¿Verdad? En el cual vivimos. Ya entendimos en la última clase de dónde viene el caos, por qué existe ese caos, pero hoy vamos a hablar del remedio a ese caos, a ese mal que está en este mundo, y ese es la redención. Hablando de la historia de la redención en la escritura, vamos a empezar ahí, si alguien puede acompañarme, ayudarme a leer la escritura de Génesis 3, versículo 15, por favor. Génesis 3, versículo 15. Yo lo leo, Pablo. Gracias. ¿Están leyendo? ¿La leo, Pablo? Sí, está bien, Rita. Si ya la tienes ahí, puedes leerla, por favor. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Ok, gracias. Aquí vemos que en el mismo capítulo que registra la caída, Dios anuncia la posibilidad de una restauración inmediata, ¿verdad? Lo que vemos ahí es esa promesa del Señor, ¿verdad? Donde la simiente de la mujer va a herir en la cabeza a la serpiente, ¿verdad? Este es lo que dice aquí en la presentación. Esta es una promesa protoevangélica, quiere decir, como de un evangelio muy temprano. Imagínense desde dónde viene ya la idea del Señor de una redención, desde la misma caída.
El Señor sabe lo que va a hacer. Dios sabe lo que va a hacer, ¿verdad? Y este versículo funciona como el anuncio inaugural de un proyecto redentor. Esta escritura nos muestra que esta caída va a ser revertida y que esa serpiente que fue la que ocasionó la caída va a ser totalmente destruida y herida, ¿verdad? Este versículo está hablando sobre Jesucristo, ¿verdad? Está enseñándonos sobre la historia de la redención. ¿Desde dónde comienza? Desde la caída hay una historia de la redención que se va desencadenando desde los patriarcas, luego el Éxodo, luego los reyes, luego los profetas, ¿verdad? Y luego llegamos a Jesucristo. Es una historia de redención, pero que está bien claramente delineada desde Génesis capítulo 3, versículo 15. La historia de la Escritura nos cuenta, ¿no? Y nos recuerda estos dramas de actos poderosos de Dios en la historia para con el hombre. Estos actos de Dios como los que acabo de describir, del éxodo, reyes, guerras, exilio y todo eso, ¿verdad? Conduce hasta un gran acto, ¿no? Hasta la cúspide de la revelación, que es la encarnación de Cristo, a través del cual Él trastoca la caída, enfrenta el pecado, restaura y redime su creación caída. Entonces, la cosmovisión desde el punto de vista de la redención, tiene a Jesucristo en el centro de la historia, ¿verdad? Vemos un mundo caótico, un mundo con injusticias, un mundo con maldad, con pecado, y que la persona que no conoce de Dios puede hacer la pregunta, ¿y dónde está Dios? ¿Verdad? ¿Dónde está Dios? ¿Verdad? ¿Dónde se encuentra Dios? Entonces, él puede hacer esa pregunta y puede ahí expresar, ¿verdad? Eso en su vida, ¿verdad? En su mente, como una manera de decir o de respaldar la idea de no existe Dios. Pero nosotros los cristianos ya vimos por qué el mundo está mal, pero también tenemos esperanza. Tenemos esperanza de que todo esto va a cambiar y que esa serpiente será destruida y el mundo va a ser redimido. De esto vamos a hablar el día de hoy. Algo que vemos en la Escritura son diferentes pactos como estructura del plan redentor. Vemos algunos ejemplos como parte de esa historia de la redención. Hay algunos pactos, vamos a tocar estos dos, ¿verdad? Que son los pactos tal vez más famosos del Antiguo Testamento. También está el pacto davínico, que lo vamos a centrar más en la persona de Cristo, pero está el pacto de Noé. Este pacto reafirma la estructura creacional desde el diluvio, ¿verdad? No se establece ese pacto de Dios, no se establece solo con los humanos, sino con toda criatura viviente y con la tierra misma. El pacto mantiene la estabilidad cósmica necesaria para que el plan redentor avance. Entonces Dios hace un pacto con Noé, pero no lo hace con Noé y su familia, sino lo hace con toda la creación, con los animales y con la tierra. Es parte de una visión redentora al final. Dios va a cumplir su plan redentor aún hacia la vida de Noé, hacia la creación en los tiempos de Noé, que fue la que recibió la promesa, las cumple en su cabalidad en la persona de Jesucristo y más absolutamente en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El pacto con Abraham, este también es un pacto muy importante que tiene que ver con el pacto davínico que se desmembra desde acá. ¿Por qué? Porque Dios concentra su atención redentora ahora no en un hombre, no en un planeta, sino en un pueblo, ¿verdad? En una raza particular, para que a través de ese pueblo serán benditas todas las naciones, ¿sí? ¿Verdad? Israel en el plan, ¿verdad? Que se cree, ¿no? Ahí hace Abraham, funciona como el prototipo del pueblo santo en la tierra prometida, preparando el contexto para la venida del Mesías, donde se cumple este pacto. Este pacto se cumple en Jesucristo. Israel nunca fue bendición para todas las naciones. Lo único que Israel hizo para ser bendición para las naciones es que de Israel nació el Mesías,
¿verdad? Pero es en el Mesías, es en nuestro Señor Jesucristo donde el pacto de Abraham se cumple. ¿Por qué? Porque en Jesús, en nuestro Señor Jesucristo, Él bendice a todas las naciones, ¿verdad? Nada más que por medio de Jesucristo, del Evangelio, las naciones son bendecidas. Entonces, esa oración donde dice, por medio de ti serán benditas todas las naciones, no se cumplió en la época de David, no se cumplió en la época de Salomón, no se cumplió en la época de Isaías, no se cumplió en el exilio, se cumplió en Jesucristo. Jesucristo es el que da cúspide y realización al plan redentor. Aquí vemos la nueva etapa del plan tiene algo en función importante y es el reino de Dios y un nuevo pacto. ¿Sí? El reino de Dios, el reino venidero de nuestro Señor Jesucristo y hay un nuevo pacto. Jesús entra en escena. Sabemos que Ezequiel, Jeremías hablan de un nuevo pacto donde Dios pondrá su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, donde se nos quitará el corazón de piedra y se nos dará un corazón de carne. Luego Joel habla de un nuevo pacto donde el Espíritu vivirá en nosotros, ¿verdad? Donde tendremos la venida del Espíritu Santo en nuestra vida. Y entonces Jesús entra en escena y nos muestra su visión del nuevo pacto y su función y su filosofía y su dirección. Vamos a leer en Lucas, si alguien me puede ayudar, en Lucas capítulo 4, versículo del 18 al 21. Estoy listo, Paulo. Gracias. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí tenían la vista fija en él. Él comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. Ok, gracias, muchas gracias. Lo que vemos acá es Jesús en el cumplimiento. Permítame un segundo. Creo que ya ya puedo entrar. Jesús en el cumplimiento de Isaías 61. ¿Va? Isaías 61 habla sobre esta escritura y habla, obviamente, desde Isaías 52 en adelante, habla mucho sobre el reino, el siervo del Señor, ¿verdad? Para los judíos, el siervo del Señor no es una persona. Ellos no están pensando en una persona. Una de sus mayores interpretaciones sobre estas escrituras, incluía Isaías 61, es que es el pueblo de Israel. El siervo del Señor tenía que cumplir con lo que vemos acá en Jesucristo. Pero aquí vemos el reino de Dios y vemos cómo Jesús es el cumplimiento de esas profecías. ¿Qué proclama Jesús? Perdón, Jesús proclama buenas nuevas a los pobres, liberación a los cautivos, vista a los ciegos, liberación a los oprimidos, el jubileo, el año favorable del Señor. Lucas muestra que el reino no es espiritual nada más, sino tiene una realidad social, una realidad física y una realidad espiritual, ¿sí? Y esto es muy importante. Cuando veamos el otro año que vamos a ver Cristología, vamos a aprender a ver a un Jesús desde abajo, desde la perspectiva del mundo, de la tierra, de ese Jesús hombre. ¿Alguien recuerda cuando Juan está dudando? Juan está preso y él está dudando. Y lo que hace Juan es enviar a sus discípulos a hablar con Jesús. Y Juan pues está en una situación difícil porque él piensa, bueno, si Jesús es el rey, el Mesías, y pues yo de pronto soy ahí importante para él, ¿por qué estoy preso? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué mi vida está en peligro si ahorita el reino se va a realizar? Yo vi al Espíritu Santo
bajar sobre él. Oí la voz de Dios. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está esto tan difícil, no? Y manda a sus discípulos a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a alguien más? Y Jesús le dice, vayan y díganle a Juan, ¿verdad? ¿Qué le dice Jesús a sus discípulos que le vayan a decir a Juan? Que los ciegos ven, Ujú, los cojos caminan. correcto. O sea, Jesús no le dio una respuesta súper elaborada y teológica, ¿verdad? No le dio una respuesta escritural. Mira, díganle que Isaías dijo esto, que María, que el cumplimiento. No. ¿Qué fue lo que se centró Jesús? En Lucas 4. ¿Sí? En Isaías 61. Esa es la evidencia de un mundo que se va a restaurar y que llegará a su cumplimiento, obviamente, con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero el reino de Dios tiene que ver con esto, ¿verdad? Por eso la iglesia no tiene que estar enfocado solo en lo espiritual, llamémoslo así, ¿no? Sino también en esa estructura social, nuestro papel como iglesias que ayudan a otras personas física y espiritualmente, socialmente. Entonces, esta etapa del plan redentor de este nuevo reino, Jesús lo abre. Jesús dice, el reino ya vino, ¿verdad? Ya está aquí el reino. Y ese reino tiene que ver con las personas, tiene que ver con la gente, ¿verdad? Con restaurar y redimir la vida de las personas, los hogares, los matrimonios, las familias, con venir y trabajar en el corazón de la gente. También algo que vemos en esta etapa del reino de Dios y esta redención, es el reino como un gobierno redentor. El reino revierte los efectos de la caída. La caída, ¿qué es lo que trae? Trae enfermedad y muerte, ¿verdad? El pecado trae muerte. ¿Y qué es lo que trae el redentor reino de Dios? Trae perdón de pecados, sanidad del corazón, restauración social, liberación demoníaca, transformación de la creación. Es una restauración, ¿verdad? Ayer hablábamos con un hermano, ¿no? De cómo va a ser el cielo, ¿no? Y estar ahí cientos de años sin hacer nada, ¿no? ¿Será que eso es? ¿Verdad? ¿Será que vamos a estar en el cielo cantando toda la eternidad a Dios, ¿verdad? Nada más, que seguramente lo haremos. Pero si tenemos esta idea de la redención, como la escritura nos lo muestra, ¿verdad? Y hablamos de redimir, tiene que ver con ese regresar, ¿verdad? A lo que era, seguramente pensar en que el cielo será un lugar donde va a ser necesario trabajar. O sea, si que tú pensaste, voy a trabajar aquí porque ya cuando muera ya no voy a trabajar, pues seguramente sí va a haber trabajo. Va a haber un paraíso hermoso que hay que sembrar y cultivar, cuidar, ¿verdad? Parte de la redención final va a ser una restauración de todo lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Por eso Jesús es el nuevo Adán, ¿verdad? Que nos regresa. Pero hoy en nuestro mundo también el reino de Dios se está redimiendo a través de las vidas de las personas, del impacto comunitario que la iglesia debe de tener en la sociedad. El triunfo sobre el hombre fuerte y la victoria de la cruz, ¿verdad? Jesús explica su misión. Recuerdan, ¿verdad? Cuando Jesús habla, ¿verdad? De atar al hombre fuerte. ¿Alguien puede leer Marcos 3:27, por favor? La tengo. Gracias. Dice, si alguien quiere robar todo lo que hay en la casa de un hombre fuerte, primero tiene que atar a ese hombre. Ujú. Sí, Correcto. ¿Puedes seguir? ¿O ahí terminan? ahí termina en Ok, en la versión TLA. ok, perfecto. ¿Qué vemos? Jesús explica su misión. ¿Quién es el que ata al hombre fuerte? ¿Verdad? Para saquear lo que él había usurpado, ¿verdad? Este versículo o esta
enseñanza de Jesucristo tiene que ver con la redención. Jesús explica cuál es su misión. A través de la muerte en la cruz y su resurrección, Él ata al hombre fuerte, ¿verdad? En el sentido de, y lo va a aniquilar al final de los tiempos, para saquear lo que Él había usurpado, ¿verdad? La muerte y resurrección de Cristo inaugura la derrota irreversible del maligno. El día D es la consumación, ocurrirá, en el día D es la inauguración, ¿verdad? La muerte y resurrección de Cristo, de esta derrota de Satanás. Y el día D, el día final, ¿verdad? Va a ser en su regreso. Entonces vemos que la redención tiene como un elemento fundamental la destrucción final de Satanás. Por eso en Apocalipsis 12 dice, ¿no? Hay de aquellos que están en la tierra, porque él, sabiendo que le queda poco tiempo, baja, ¿verdad? Pero ustedes lo vencerán con la sangre del Cordero, ¿no? Entonces, Jesús inaugura esta destrucción de Satanás y va a ser consumada en su regreso. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesús en esta parte de la historia? ¿Verdad? En estos años de la historia, estos 2000 años que llevamos y no sé cuántos más hasta su regreso, Él lo ató y está robando, saqueando, ¿verdad? Quitando lo que este usurpador, este ladrón, ¿verdad? Robó, que son las vidas, la esperanza de este mundo. Y hoy, gracias a Cristo, hay un triunfo designado, irreversible, sobre el hombre fuerte, ¿verdad? Y la victoria de la cruz. Entonces, este reino de Dios, esta redención ocurre en la cruz. Ocurre en la cruz. O sea, en la cruz ocurren muchas cosas. Se rompe el velo, tenemos acceso a Dios, podemos acercarnos a Dios libremente, hay perdón de pecados, hay redención espiritual, hay justificación, hay santificación para nuestra vida, pero también hay una victoria sobre Satanás, sobre Satanás. Obviamente sabemos que él todavía está activo, ¿verdad? Con limitadas atribuciones, pero él está activo, pero al final del día, él no tiene, es un derrotado, porque Jesús triunfó, ¿verdad? Triunfó en la cruz y habrá una redención final. Ahora veamos la redención cósmica, la dimensión cósmica, perdón, de la redención. El Nuevo Testamento enseña que la salvación no es solo individual, sino también es universal, ¿verdad? Romanos 8 dice que toda creación será liberada, ¿verdad? Dice que la tierra gime dolores de parto, ¿verdad? Hasta que sea liberada. Entonces se cree, obviamente, en base a esta escritura, en base a lo que dice también Apocalipsis, que toda la creación va a ser redimida, va a ser liberada de esta sombra de muerte. Pero también toda la creación será reconciliada. ¿Alguien puede leer Colosenses 1:20? Listo, Pablo. Dice, Ujú. y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Amén, gracias. Entonces, vemos acá que hay una reconciliación. No dice con todas las cosas, ¿verdad? Tanto las que están en el ámbito celestial como en el ámbito terrenal. Entonces hay una dimensión cósmica, una manera de decirlo, que tiene que ver con el universo y con la creación misma. Va a ser reconciliada, ¿sí? Reconciliada con el Señor. ¿A través de qué? De la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que les dije, Apocalipsis 21 dice que va a ser renovada. Vi bajar del cielo la nueva Jerusalén, ¿verdad? Vestida como novia, y va a bajar, dice, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no es el tema, pero es muy entendible que el cielo va a ser
en este planeta. La redención final ocurre en un mundo renovado, restaurado, redimido a su diseño original, ¿no? Donde podía el hombre caminar con Dios. La redención es una restauración creacional, ¿sí? No es un escape del mundo material, ¿verdad? No vamos a estar en las nubes tocando arpas, pero tiene que ver con esto. El planeta, la creación de Dios, es parte fundamental de la redención. Es parte fundamental de esta teología y este entendimiento de la cosmovisión cristiana. Este mundo va a ser renovado y restaurado. Ya vimos ese punto, ¿no? Lo vimos más amplio cuando vimos la cosmovisión desde la creación. Ahora, la restauración de la imagen de Dios. Aquí vemos algunos elementos. Cristo como la imagen perfecta. ¿Qué dice Colosenses 1:15? Dice, Cristo es la imagen misma de Dios, del Dios invisible, y existe Correcto. desde antes que Dios comenzara la creación. Excelente. Sí, esa versión, ¿verdad? Pero sí, bueno, la parte que nos interesa, ¿no? De la imagen visible de Dios, ¿verdad? Y Él existe desde toda la eternidad. A veces cuando dice así, ¿no? Existe desde antes, pareciera como que tuvo un inicio, ¿no? ¿Verdad? Como que tuvo un antes, ¿no? Pero bueno, es un tema ahí de que Jesús es el primero, dice, en la creación, pero usa una palabra griega que no tiene que ver con primero en orden, sino primero en importancia, ¿verdad? Está por encima de la creación. Pero Jesús, ese Jesús visible, que hoy podemos ver en los evangelios, nos muestra a un Dios invisible. Entonces, la restauración de la imagen de Dios. La caída, obviamente, distorsionó la imagen que el ser humano tenía de Dios, ¿sí? Con casos muy puntuales y muy específicos en el Antiguo Testamento, vemos personas que tenían un conocimiento de Dios profundo, pero en su mayoría el ser humano y hasta hoy en día, las personas tienen una imagen distorsionada de Dios, no conocen a Dios, sino lo que Dios ha revelado. Y antes de la venida de Cristo, esto era imposible. Pero la redención restaura la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque hoy el ser humano tiene un mediador, pero un acceso a conocer a Dios, y ese acceso es Jesucristo. Por eso cuando creo que Tomás le dice a Jesús, o no estoy seguro si Tomás o Andrés, dice, muéstranos al Padre, y Jesús, ¿qué le dice? ¿Sigues preguntando eso? Quien me conoce a mí, conoce al Padre. Entonces, esta parte de la redención nos permite conocer a Dios a través de la persona de Jesucristo, el segundo Adán que restaura esa vocación humana de estar cerca de Dios, de caminar al lado de Dios. Hoy, de una u otra manera, regresamos al jardín del Edén, aunque seguimos en este mundo caído, pero regresamos al jardín del Edén cuando caminamos en devoción con Jesús, cuando somos sus discípulos. Estamos siendo parte de la redención. Cuando alguien decide ser un discípulo de Jesús, no un miembro de la iglesia, sino un discípulo de Jesús, un imitador del Señor, caminar con Él como Adán caminaba con Dios en el jardín del Edén, hoy nosotros podemos conocer a Jesús como, a Dios, perdón, a través de nuestro andar y seguir los pasos de Jesucristo. También esta parte de la restauración de la imagen de Dios, la iglesia como una humanidad nueva. Si los creyentes participan de un proceso presente y futuro de renovación a la imagen del Hijo de Dios. ¿Alguien puede leer Romanos 8:29?
Dice, a quienes Dios conoció de antemano, los destinó desde un principio para que sean como su Hijo, para que Él sea el mayor entre muchos hermanos. Ok, gracias. Aquí vemos que hay un enunciado de misión de Dios para el cristiano y sobre todo para la iglesia. A veces leemos esa escritura en tono individual. Dios me conoció a mí desde antes para que yo, Paulo, sea como Jesucristo. Pero no se debe leer de esa manera, se debe leer desde una perspectiva comunitaria. Dios conoció desde antemano a la iglesia, o sea, Dios predestinó que iba a existir una iglesia, que iba a existir cristianos, que iba a existir un pueblo santo, para que ese pueblo esté formado por personas que se van renovando a la imagen de Jesucristo, se parecen cada vez más a Él. Esta renovación, obviamente, es integral, porque la vida de Cristo fue integral. Jesús no fue un monje, ¿verdad? Que estuvo orando en la montaña todo el tiempo y que la gente iba a escuchar de su sabiduría. No, él caminó en esos pueblos, él estuvo en los mercados, él fue a las casas, él afectó la vida de las personas. Y la renovación de nosotros tiene que ver con eso. Por eso la iglesia no está en la iglesia, nada más. La iglesia está fuera de la iglesia, cuando afectamos a otros. Entonces, esa renovación integral afecta toda la vida cultural, ¿verdad? Nuestro mandato cultural de cuidar y cultivar. También la vida social, cómo nos relacionamos, mi intelectualidad, mi espiritualidad, parecerme a Jesús. O sea, Jesús, Dios está renovando el mundo para que tú y yo nos parezcamos más a Jesucristo. Y eso es parte de la redención, que el pueblo santo, por eso cuando hay una iglesia donde no reflejamos a Jesucristo, no somos parte de ese plan de Dios. Por eso nosotros tenemos que esforzarnos, hermanos, ser luz en nuestras iglesias. ¿Para qué? Para poder mostrar a Jesucristo al mundo, ¿sí? Para poder mostrar a Jesucristo al mundo. Pero nosotros tenemos que renovarnos, restaurar. Entonces la redención, esa imagen caída, esa imagen distorsionada de Dios, ahora en este nuevo pacto, en esta historia de la redención, es renovada. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahorita? Esta renovación o esta redención tiene esos aspectos que tienen que ver principalmente con Jesucristo, con el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento en la vida de Jesucristo. Jesús renueva este mundo. ¿Sí? Jesús renueva nuestra cosmovisión. ¿Sí? Tenemos que ver la vida, el mundo, desde la perspectiva de Jesucristo, desde la perspectiva de nuestro Señor. Y también es muy importante para nosotros, ¿verdad? El entender que también el mundo es parte de esta redención, o sea, el planeta, la creación más bien es parte de la redención, pero también algo fundamental y maravilloso es que la redención restaura la imagen de Dios. Hoy podemos conocer a Dios, como lo vimos en el curso de Conociendo a Dios, a través de la persona de Jesucristo. Ese Dios invisible lo podemos ver en Jesucristo. Y vemos que Dios predestinó y conoció desde antemano a su iglesia. ¿Para qué? Para que podamos parecernos más a Jesucristo. No sé, quería dejar unos momentos ahí si hay algún comentario, alguna inquietud, alguna duda sobre esto que hemos hablado hasta ahorita. ¿No? Ok, no hay problema. Gracias, Pablo. Buenas noches. Sí. Gracias. Quiero hacerte una pregunta. Hemos estado leyendo en el plan de lectura el libro de la carta de Primera de Pedro y hubo algo que me llamó mucho la atención y esa es la pregunta que quiero hacerte para que me ayudes.
me ayudes con esta duda que tengo. En primera de Pedro 3:18 al 20 dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todos, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Luego dice, y de ese modo fue y predicó a los espíritus encarcelados. En el 20 dice que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. Esta parte que estamos hablando tiene relación con esta escritura que te leí, pero me quedó esa duda y si me lo pudieras explicar. El 19 más que todo que dice, y de ese modo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esa parte. Esa es pregunta de las de top 10, ¿verdad? Bueno. Sí. Está bien, Sí, lo sí. dejamos para más adelante. Sí, no, no hay, bueno, ahorita no tengo la respuesta con claridad, la voy a buscar, pero lo que se cree, ¿verdad? Es que o voy a buscar las fuentes, que en los 3 días o en los 2 días que Jesús estuvo, ¿verdad? Muerto, llamémoslo así, por de alguna manera, en ese él visitó, ¿verdad? Este lugar, que es muy probablemente, ¿verdad? No sea necesariamente el infierno, pero sí el Hades, ¿no? O el lugar a donde van los muertos, y les predicó. ¿Para qué? Es la duda del millón, ¿no? Porque pues aparentemente no para salvarlos, ¿verdad? Pero que en esos días de pues el Señor no estuvo ahí durmiendo en la tumba, sino hizo ese viaje, ¿no? Pero es un texto difícil, ¿verdad? Es un texto complicado que no tiene muchos paralelos o pasajes de respaldo. Entonces, al final, cualquier respuesta que encontremos va a ser especulativa, ¿verdad? No va a ser una respuesta contundente por el hecho de que ocurre lo mismo con todos los pasajes que son únicos. Todos los pasajes que son únicos y no tienen otros pasajes que puedan respaldar con mucha claridad o mucha dirección, terminan siendo especulativos. Cualquiera de las opciones puede ser la correcta, ¿verdad? Entonces, pero voy a investigar un poco más y ahí les mando información sobre el tema que es ahí interesante. Listo. Gracias, Con Pablo. gusto. Claro que sí. ¿Alguien más? Si no, continuamos. Okay. Bueno, entonces el papel de Jesucristo es fundamental en nuestra redención, pero también el Espíritu Santo y esa renovación comunitaria. En Pentecostés y el Nuevo Pacto, el Espíritu ya no está limitado a líderes electos. Recuerdan cómo pasaba, ¿no? En el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo se le daba a los reyes, a los profetas, y por ratitos, ¿no? Ni siquiera habitaba con ellos completamente, sino los visitaba y se apartaba, ¿no? No había no vivía en y con ellos, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo siempre estuvo obrando en el Antiguo Testamento. Pero ahora habita en todos los creyentes, ¿verdad? Por eso dice Jeremías 31:33 que Él escribe la ley en el corazón y que nos capacita en la obediencia integral de nuestra vida. ¿Alguien puede leer Jeremías 31:33, por favor? Amén, Pablo. Gracias, Carlos. Dice, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Excelente, gracias. Entonces vemos el cumplimiento, ¿verdad? El cumplimiento de esa promesa, ¿verdad? De Jeremías en el Espíritu Santo. O sea, dice Juan que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecados, ¿verdad?
que el Espíritu Santo es el que nos guía, dice la Escritura, ¿no? Que es el que nos capacita y nos transforma. El Espíritu Santo escribe la ley en nuestro corazón. O sea, eso es el papel del Espíritu en nuestra vida. El Espíritu tiene una función muy activa en nuestra santificación, a través de su fuerza, de su poder en nosotros y también de nuestra voluntad, porque al final nosotros permitimos o no que el Espíritu nos llene, pero el Espíritu es el que nos capacita en obediencia integral en nuestra vida. Por eso la guía del Espíritu Santo es fundamental, porque el Espíritu guía la obediencia. Para nosotros somos incapaces de cambiar profundamente. El Espíritu nos permite discernir la voluntad de Dios en todas nuestras esferas, en nuestra ética, en nuestra vocación, en nuestras relaciones, en nuestra cultura, en nuestro arte, política, pensamiento. El Espíritu Santo, en la vida de quien tiene el Espíritu Santo, moldea todas las partes de nuestra vida. Y esto es parte de la renovación que la redención hace. Pero algo que dice el título acá es que el Espíritu Santo trabaja de una manera comunitaria. Y esto yo sí enfatizo mucho esto, porque a veces nosotros vivimos en un mundo muy individualista, ¿verdad? Y aún en la iglesia nos han enseñado y hemos escuchado que es entre Dios y yo. Han escuchado esa, o le hemos dicho, ¿no? Es que esto es entre Dios y yo. Pero cuando vemos la Escritura, es comunitario. O sea, Dios no trabaja con uno, trabaja con un pueblo. Sí, obviamente tiene una relación personal con cada uno, pero desde una función comunitaria. Jesús no está pensando en Pablo, nada más. Jesús está pensando en Pablo y en la comunidad que lo rodea, su familia, su aldea, porque vive en una aldea, su pueblo, la iglesia principalmente. La visión es comunitaria. La Biblia debemos de leerla. Recordemos que este no es un libro occidental. La Biblia se escribió desde una cosmovisión oriental que es totalmente comunitaria. Tiene que ver con nuestra función en la comunidad, ¿verdad? El Espíritu nos guía para que nuestros cambios no sean nuestros nada más, sino que impacten a otros, impacten la vida de otros. Y eso hace la redención, porque si tú y yo cambiamos, vamos a afectar la vida de los que están a nuestro alrededor y vamos a ayudar a otros y vamos a influir en otros, vamos a guiar a otros y empieza a ver esa redención en los hogares, en la iglesia, en los hermanos de la charla, en los discípulos. ¿Por qué? Porque hay un espíritu que está trabajando en mí. ¿Para qué? Para que esa renovación sea comunitaria, para que podamos afectar la vida de otros. Por eso estos miembros de la iglesia que son domingueros, que no le vemos la cara toda la semana hasta el domingo, 1 hora y media, no están siendo parte de esta redención comunitaria, de esta renovación comunitaria. Es un deseo de Dios y es parte de la redención. Si algo vamos a cambiar en nuestra cosmovisión cristiana, hermanos, de todo lo que hemos dicho, es fundamental cambiar este sentido de individualismo, cambiarlo por comunidad. Por comunidad. Alguien que piensa individual dice, bueno, pues si yo hago esto, si yo me alejo, pues es mi vida. Pero alguien que piensa de una manera comunitaria dice, no, esto va a afectar a otros. Y en lo positivo, estos cambios no van a ser para mí, van a afectar positivamente a otros, voy a influenciar la vida positivamente de otros. Y creo que finalmente la tarea redentora de la iglesia es ser una comunidad que reconcilia. La restauración de la imagen implica responsabilidad cultural. Recuerden, la responsabilidad cultural es de cuidar y cultivar, ¿verdad? Tiene que ver con este mundo, con nuestro papel en este mundo. La política, economía, arte, ciencia, tecnología y más. La iglesia discierne comunitariamente cómo encarnar el reino en toda la vida. Entonces, si la iglesia tiene un papel comunitario, ¿verdad? Nuestra restauración a la imagen
implica nuestra responsabilidad en los diferentes ámbitos de nuestra vida, ¿no? La política, un ejemplo, no es tan discutido. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será bueno que un cristiano, no un pastor, porque un pastor no, su llamado es más grande, la verdad, que el de un político, pero un hermano, ¿creen ustedes que está bien que entre en la política? ¿Qué piensan? Yo creo que sí, Pablo. Tenemos ejemplos de José el Soñador, aunque es Ujú. un ejemplo del Antiguo Testamento, pero él nunca perdió los valores. Él siempre caminó con Dios. Eh, sí, lamentablemente estamos viviendo hay mucha corrupción. Sin embargo, cuando caminas con Dios, todo es posible. Y Ujú. como te digo, el ejemplo de José el Soñador, considero que sí. ¿Ok? ¿Qué tal la economía, no? ¿Cómo hacemos negocios? Las personas que son comerciantes en la iglesia, empresarios y todos los que de una u otra manera intercambiamos bienes. Esta tarea redentora de la iglesia afecta esa parte, el arte, ¿verdad? Afecta, o sea, entre más cristianos promuevan, hagan, produzcan arte que glorifique a Dios, pues la redención de este mundo va a ir mejorando y cambiando en la ciencia, la tecnología y más. Entonces la iglesia discierne comunitariamente cómo encarnar el reino de Dios en toda la vida. O sea, nuestra tarea, hermanos, no está en las cuatro paredes de la iglesia, no está en los 20, 50, 60, 300, 600 miembros de la iglesia. Nuestra tarea está afuera. O sea, la redención, Dios no va a redimir solo a la iglesia. Vimos que va a redimir al mundo, pero sí va a venir por su iglesia, que tiene que tener una mentalidad comunitaria. La redención tiene que ver con eso y eso es lo que tiene que cambiar nuestra cosmovisión, que de verdad para mí, lo repito, es fundamental en nuestra iglesia, en nuestra vida, quitar el individualismo y entender y pensar de una manera comunitaria. Esto es muy importante porque nuestra cultura es individualista. Esto es individualista. Por eso hay personas que pueden ver el servicio el domingo por internet y se sienten bien y se sienten gozosos y se van a conectar a la mejor prédica que encuentren, van a buscar la mejor alabanza que encuentren y van a estar ahí en su casa, en pijama, felices, contentos, gozosos, creyendo que son parte de la redención de Dios y que son redimidos. Pero si no hay una comunidad, no hay redención. Por eso nuestra mentalidad debe de cambiar. Debemos de ser los primeros que debemos de cambiar y pensar comunitariamente. Estructura y dirección de la cultura. La estructura es creada por Dios, ¿verdad? En lo que constituye la esencia de cada aspecto cultural, arte, ciencia, economía, lenguaje, trabajo. Al final, Dios ha creado todo. Todo lo que tenemos, Dios lo ha permitido. Entonces, la dirección puede ser obediente o rebelde, ¿verdad? No rechazamos la cultura, ¿no? Porque vivimos en una cultura, pero tampoco la aceptamos acríticamente. ¿Qué significa esto? O sea, no rechazamos la cultura, pero tampoco la aceptamos sin criticarla. Entonces debemos de ser críticos de las cosas que no están bien en la cultura en la que vivimos. Si vivimos en una cultura machista, por ejemplo, la cultura es machista, aquí todos son machistas, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera o por dar un ejemplo. No rechazamos, o sea, vivimos en esta cultura, no nos podemos ir a una montaña a vivir, pero ¿qué hacemos? No aceptamos acríticamente esa cultura, o sea, la criticamos, denunciamos lo que está mal, ¿sí? Y así en cualquier aspecto. El cristiano identifica lo creacionalmente bueno y cosas buenas y lo torcido por el pecado para redirigirlo hacia Cristo. Parte de nuestra redención hoy del entendimiento que tenemos por Dios, su palabra y el Espíritu es que podemos identificar lo que está bien en la creación, que Dios ha creado y es bueno, pero o ha permitido que se cree y es bueno. Pero también vemos lo que es torcido por el pecado y luchamos para redirigirlo hacia Cristo, para volverlo hacia Jesucristo. Conclusión,
La de redención es histórica, cósmica, cristocéntrica, comunitaria, cultural e integral. O sea, la redención es mucho más que perdón de pecados, ¿sí? Tiene que ver mucho más con la justificación. La redención tiene que ver con todo el entorno y la creación. El cristiano participa. O sea, este es un plan de Dios, ¿no? Recuerda la historia de la redención. Dios está trabajando y dice, yo quiero redimir este mundo y cuando Cristo venga va a ser redimido totalmente. Pero como estamos en la etapa del reino del ya, pero todavía no, estamos trabajando en el reino de Dios y expandimos el reino de Dios. Entonces, ¿qué hace el cristiano? Simplemente está participando en la restauración de todas las cosas bajo el señorío de Cristo, ¿sí? Anticipando la nueva creación. Alguien dijo, nosotros deberíamos de vivir como si ya estuviéramos en el cielo. Entonces, es lo que nosotros, nuestra tarea del cristiano al entender la redención, su cosmovisión cambia. No se convierte en un discípulo pasivo, comodón, que no hace nada, criticón. No, tiene una participación activa. Él quiere ser un elemento de cambio. Hermano, si tú estás en profundiza para llenarte de conocimiento y cómo me gusta aprender, pero no haces nada en tu iglesia, no estás participando, no estás sirviendo en tu iglesia, todo este conocimiento no sirve de nada. No sirve de nada. Si tú eres alguien que solo va a criticar al predicador, va a criticar a los hermanos porque sabes más que ellos, eso no es el papel de la redención. El papel de la redención para nuestra vida como iglesia es que el cristiano participe en la restauración de todas las cosas, ¿verdad? Como la escritura que se leyó en Colosenses. Cristo vino para restaurar, redimir todas las cosas, reconciliar todas las cosas bajo el señorío de Dios. Entonces, nuestra tarea es fundamental, hermanos. O sea, nuestra visión debe de cambiar. Tú y yo podemos participar o obstaculizar. Y yo creo que Dios desea que participemos en la restauración de todas las cosas. Cuando tú ayudas a un hermano débil, tú estás restaurándolo, tú estás ayudándolo a ser parte de esa redención. Cuando estás estudiando la Biblia como un mundano, estás avanzando el reino de Dios, estás ayudando a una persona y estás participando en que de todas las cosas, incluyendo esa persona, esté bajo el señorío de Cristo. Cuando diriges un grupo pequeño y llevas a ese grupo a Dios, estás participando en la redención. Dios estamos preparando todo, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, Dios está preparando todo y nosotros, para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros podemos ser parte de ello. Podemos ser parte de ello cuando cambiamos y entendemos la cosmovisión también desde el punto de vista de la redención. Amén. Bueno, hermanos, esto les quería compartir el día de hoy. Espero que sea de reto para nuestros corazones, para nuestras actitudes y vida, y que podamos tener una visión diferente hacia el mundo, hacia la iglesia, una visión totalmente distinta, ¿verdad? Israel perdió la cosmovisión. Israel fue llamado a ser luz de las naciones y como no adoptó esa cosmovisión, se encerró en ellos y se destruyó. Entonces nosotros tenemos que aprender y tener la cosmovisión de Dios y de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Bueno, solamente les quiero dar un anuncio. Nos hacen falta 2 clases, ¿verdad? Nos hacen falta 2 clases para terminar el curso. Pero ya estamos bien, pues empezando diciembre. Y la próxima semana nosotros vamos a estar en Shela y me va a ser un poco complejo poder tener la transmisión el día lunes. Pero tampoco quisiera que casi que nos pasáramos Navidad aquí, ¿verdad? Profundiza. Entonces quería pedirles si el lunes, que si no estoy mal, 15, ¿verdad? O sea, de hoy en 15 días, podemos tener la última sesión, pero tener una sesión doble, ¿verdad? Donde tengamos la clase número 5, tenemos un pequeño receso de unos 5 minutos y luego tenemos la última clase, para no estar hasta el 22 reuniéndonos, sino terminar el 15. Si me apoyan,
se los agradecería. Esa sería una opción. La otra opción podría ser que yo grabo la clase del próximo lunes y pues la subo para que la puedan ver y ya nos vemos en la última reunión. Pero no sé qué opinan. ¿Tenemos las dos clases juntos o grabo la clase? Por mí está bien las Las dos dos juntas. juntas. Las dos juntas. Ah, va. Así cerramos con broche de oro el año. Ah, perfecto. Sí, Gracias, Pablo. hermanos. Gracias a ustedes ahí por la paciencia y la comprensión. Estamos en contacto entonces. Bueno, Paulo, buenas noches. Paulo, disculpa, Sí. ¿y el 15 qué horario tendríamos? ¿De 8 a 10 o de 6 a 8? Sí, yo calculo que va a ser como de 8 a 9:30 más o menos. Ah, ok, de acuerdo, de acuerdo. Sí, 1:30 yo que podemos tener las dos sesiones. Sí. Muy bien, gracias. Un abrazo, Gracias, que esté Pablo. muy bien. Gracias. Bueno, Gracias, buenas hermanos. noches a Gracias, todos, Buenas hermanos. noches. Para todos, Buenas familia, noches. que descansen. Dios, que descansen. Feliz noche.